Bien, tengan todos un buen día. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el estudio de autor de Gao Xingay. Los estudiantes es mi compañera Yancy Carolina Orellana Ronquillo y mi persona Jacqueline Guadalupe Martínez Figueroa. Como primer punto vamos a hablar sobre el escritor. Él nació el 4 de enero de 1940 en China. Es un destacado novelista, dramaturgo, pintor y ensayista, reconocido mundialmente por su aporte a la renovación del arte narrativo contemporáneo. A lo largo de su vida, Gao se ha caracterizado por su profunda defensa de la libertad artística y por su rechazo a toda forma de instrumentalización ideológica del arte. Durante la Revolución Cultural, él sufrió bastante y tuvo una resistencia frente a la tiranía política. Sufrió censuras y persecuciones, debiendo quemar parte de su obra para evitar las represalias del régimen maoísta. En 1987, él se exilió en París, donde continuó su producción artística y literaria, siendo naturalizado ciudadano francés en 1998. Su estilo narrativo se distingue por el uso de pronombres personales como yo, tú, él, la fragmentación temporal y el diálogo entre el autor y su conciencia, lo cual convierte a La montaña del alma en una obra híbrida entre autobiografía, ficción y reflexión filosófica. En el 2000, Gao recibió el Premio Nobel de Literatura por una obra de validez universal, em, que ha abierto nuevos caminos para su novela. En este caso, La montaña del alba, que es la obra en la que nosotros nos vamos a estar enfocando, es del año 1990. Bien, respecto a su obra, como ya mencionaba antes, es de 1990. Constituye un punto de reflexión entre la narrativa china contemporánea, escrita tras un viaje de 15.000 kilómetros por las provincias del sur de China. La novela combina elementos autobiográficos, líricos y filosóficos que retratan la búsqueda interior del protagonismo, un escritor que huye del vacío existencial y la represión. El texto se estructura en 81 capítulos sin linealidad, alternando narradores y pronombres personales, como recursos para representar la multiplicidad de la conciencia. La obra propone una experiencia introspectiva que cuestiona los límites del yo, la autenticidad y el sentido de la existencia. A nivel temático, esta refleja la tensión entre el individuo y la colectividad espiritual, la razón, el silencio y la palabra. Él tiene un lenguaje poético y simbólico, el cual transporta al lector a un viaje físico y metafísico, donde la naturaleza se convierte en un espejo del alma. Gao rechaza el realismo socialista impuesto por el Estado y concibe la literatura como un medio de purificación interior. Bien, de acuerdo con González Maestro, en el 2017, el lector literario es el sujeto operatorio que actualiza el sentido de la obra, interpretando para sí mismo las ideas formalizadas por el autor. Y en La montaña del alma, el lector cumple un papel esencial al construir el sentido fragmentado de la narración. Gao propone una lectura participativa, donde la voz narrativa se desdobla, obligando al lector a involucrarse emocionalmente e intelectualmente en la búsqueda espiritual del protagonista. Así el lector no solo interpreta, sino que se convierte en parte activa del texto, experimentando el viaje interior del
traductor. El lector contemporáneo se enfrenta a una prosa que desafía los cánones occidentales y orientales y que lo invita a una reflexión sobre su propia identidad. Como menciona también González Maestro sobre el transductor, es el mediador que interpreta los materiales literarios para los demás, transformando la literatura privada en un discurso público. Este papel recae en los críticos, traductores y académicos que difunden el pensamiento de Gao a nivel mundial. Eh, por ejemplo, en este caso, Mabel Lee es la traductora de La montaña del alma. Ella desempeñó esta función de traducir esta obra para lograr proyectar la complejidad filosófica y lingüística de la obra hacia un público más general. El transductor, por tanto, posibilita el diálogo entre culturas y la comprensión de los valores universales que la obra contiene. Desde la perspectiva de la crítica literaria, el papel del transductor se asemeja al de un intérprete, que al codificar el texto reconfigura su sentido para nuevas audiencias. En este caso, la montaña del alma se rige como un puente entre Oriente y Occidente, donde convergen el pensamiento taoísta, el existencialista y en la poética moderna. Así Gao trasciende su contexto nacional para convertirse en un símbolo de la libertad creadora del humano. Bien, en la delimitación del espacio de la obra literaria, para comenzar tenemos el antropológico. Este nivel antropológico se divide en el eje circular, eje radial y eje angular. Para comenzar en lo antropológico, tenemos que la montaña del alma representa un viaje físico, psicológico y espiritual a través de la China rural, donde el individuo busca reencontrarse con su identidad perdida. La narración recorre ideas, templos, montañas y ríos en un trayecto que simboliza la travesía interior del ser humano. Em, Respecto al eje radial, tenemos que se analiza el espacio físico y simbólico en que se desarrolla la trama. Gao describe con detalle los pasajes naturales, los pueblos remotos y los templos olvidados, utilizando la geografía como metáfora del alma humana. Bien, para continuar con el eje angular, este alude al sistema religioso y moral que rige la obra. En la montaña del alma se reflejan las tradiciones budistas, pero desde una visión desmitificada. Gao no predica una religión, sino que una espiritualidad libre. En palabras del propio autor, por ejemplo, Gao dijo que la literatura debe ser la expresión pura del alma humana, sin dogmas ni consignias. En el espacio ontológico tenemos los niveles, nivel 1, nivel M1, nivel M2 y nivel M3. Bien, la montaña del alma muestra un entorno realista, la China de finales del siglo XX, con sus heridas sociales, su censura política y su crisis moral. Gao está retratando un país dividido entre la modernidad y la tradición, donde los personajes buscan un sentido en un mundo que parece haber olvidado al individuo. En este nivel se remite a lo histórico y verificable, pero cargado de un profundo simbolismo social. En el M2 tenemos el mundo interpretado. Este introduce el ámbito de la subjetividad, donde la realidad se transforma a través de la percepción del narrador. Como mencionábamos antes, Gao utiliza la técnica de los pronombres como yo, tú, ella para representar las múltiples facetas de la conciencia. Bien, y en el M3 tenemos el mundo imaginado. Este corresponde al plano trascendental, donde el conocimiento se alcanza mediante la contemplación y el silencio. En este nivel, la naturaleza y el espíritu
se fusionan dando lugar a una visión del mundo que ya trasciende lo material. En el espacio genociológico tenemos los ejes sintáctico, eje semántico y eje pragmático. La novela de Gao constituye un ejercicio de conocimiento introspectivo y existencial. El eje sintáctico, como lo menciona ya González Maestro, ese se refiere a la estructura formal mediante el cual el conocimiento se manifiesta en el discurso literario. La obra se organiza en fragmentos discontinuos que rompen con la linealidad narrativa tradicional. Su sintaxis literaria está basada en la alternancia de voces y tiempos, lo que crea un efecto de simultaneidad y reflexión continua. En el eje semántico tenemos el sentido de la obra se construye a través de símbolos y metáforas que articulan una epistemología poética. La montaña representa el ideal de plenitud, mientras que el río simboliza el fluir de la existencia. En el eje pragmático, aquí se aborda la relación entre el texto, el autor y el lector como acto de conocimiento compartido. En este plano, la montaña del alma se convierte en una invitación al diálogo entre culturas, pensamiento y sensibilidad. Tenemos el eje estético, que se comprende el eje sintáctico, eje semántico y eje pragmático. La montaña del alma constituye una síntesis entre lo tradicional, la poética china y las técnicas narrativas occidentales. En el eje sintáctico, Gao combina la prosa, lírica y meditación filosófica, generando un lenguaje fluido que recuerda lo japonés como al monólogo interior, lo que ella como más moderno. En el eje semántico se articula en torno a la búsqueda de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Gao recurre a imágenes sensoriales, la lluvia, el bosque, las montañas, el eco del viento, que evocan el equilibrio perdido entre el individuo y los cosmos. En el eje pragmático, la estética de Gao trasciende el mero deleite artístico y se convierte en una experiencia de transformación personal. El autor no solo contempla la obra, sino que participa de su revelación simbólica. Como tercer punto tenemos la genealogía de la obra literaria. Aquí encontramos un juego de conocimiento que es el crítico. Podemos ver que en La montaña del alma de Zhao Zijian utiliza la ficción como una herramienta de denuncia frente a la historia oficial de China. A través de un viaje del narrador, el autor cuestiona la memoria colectiva impuesta por el Estado y defiende la libertad individual frente a la censura y la violencia del poder político. Su obra se convierte en un espacio donde el pensamiento y la memoria personal se oponen a la manipulación ideológica. Así que podemos ver que Zhao Zijian se distancia de toda ideología que intente imponer una sola visión del mundo. Su novela se convierte en un espacio de resistencia, donde el individuo busca reencontrarse con su verdad interior. Un símbolo clave de este pensamiento es la máscara Nuo, que representa la naturaleza reprimida del ser humano y el miedo a sí mismo. A través de ella, el autor denuncia cómo el Estado intenta ocultar la espiritualidad y lo instintivo del hombre. Este modo refleja una conciencia crítica frente a la historia y la memoria y la cultura impuesta. También dentro de los modos de conocimiento encontramos a críticos. En la novela refleja una aceptación contemplativa del mundo y de la sabiduría ancestral. Zhao Zijian, influido por las tradiciones taoístas y budistas, valora la intuición y la percepción
y la experiencia espiritual como caminos hacia el conocimiento. El autor invita a ver la vida desde la armonía interior sin imponer juicios racionales. Así que él no, en el modo crítico podemos ver que no implica la pasividad, sino una sabiduría que proviene de la observación y la serenidad. Yao adopta una actitud receptiva hacia los mitos, hacia los paisajes, las tradiciones, mostrando que el verdadero conocimiento nace del equilibrio entre el pensamiento y la intuición. En la montaña del alma, el narrador contempla la naturaleza sin emitir juicios, encontrando belleza y sentido en lo cotidiano. Esta postura transmite que el arte y la vida deben experimentarse desde la calma y la conexión espiritual. También en los niveles de conocimiento encontramos el prerracional y el racional. En el conocimiento prerracional se manifiesta como una forma de sabiduría anterior al pensamiento lógico, basada en la intuición, en el instinto y la fe ancestral. En la obra Yao rescata los mitos sobre rituales como expresiones auténticas de lo espiritual y lo arcaico, contrarias a la razón política y moderna. En Montaña del Alma surge de lo instintivo y lo espiritual. Yao recupera antiguas creencias y rituales como los Nuo para mostrar una conexión profunda con lo sagrado. Estos momentos no buscan explicación racional, sino que se viven a través de la emoción y la fe. El autor reivindica la sabiduría de los pueblos antiguos y de la naturaleza como vía para redescubrir la libertad interior más allá del control político e ideológico. En el conocimiento racional aparece la novela como introspección y el análisis filosófico del yo. Yao combina la razón moderna con la sabiduría ancestral, mostrando que pensar también es un camino de autoconocimiento. La escritura se convierte en una herramienta de reflexión crítica. En el conocimiento racional, entonces, podemos ver que Yao integra la razón como un medio de autocrítica. El narrador reflexiona sobre su pasado, sus errores y emociones, analizando el sentido de la existencia. Y este pensamiento racional no domina la experiencia, sino que la ilumina. El autor sostiene que solo el individuo puede percibir la verdad de su existencia y que la razón y la intuición debe convivir para construir una comprensión auténtica del mundo y del yo. En la explicación del texto también encontramos lo primitivo y lo dogmático. En lo primitivo, el conocimiento primitivo en la obra surge de los rituales, mitos y tradiciones ancestrales. Yao retrata estas prácticas como expresiones de una sabiduría pura, anterior a la educación formal y a la ideología política. Este saber conecta al saber humano con la naturaleza y la espiritualidad. El conocimiento primitivo podemos ver que se manifiesta en los rituales chamánicos de las minorías del sur de China. A través de ellos el narrador descubre una sabiduría antigua que no depende de la razón, sino de la experiencia y la emoción. Este contacto con lo ancestral representa una vuelta a lo auténtico, una forma de recuperar la identidad frente a la uniformidad moderna. Yao celebra esta conexión entre el hombre, la naturaleza y la tradición espiritual. En el conocimiento dogmático también representa la imposición del poder político y la censura ideológica. En la novela se asocia a la manipulación de la historia y a la pérdida de diversidad cultural. Yao contrasta esta rigidez con la libertad del pensamiento individual. Así que, bueno, durante la Revolución Cultural, el conocimiento dogmático fue impuesto como una verdad única. Ya aún muestra cómo esta visión destruye la
creatividad y la memoria colectiva. El narrador aquí observa los efectos de la censura y la homogeneización cultural. Frente a ello, el autor propone la recuperación de la memoria personal y la sabiduría ancestral. Escribir, escribir para Yao es mirar el mundo sin las cadenas de la ideología y devolverle su multiplicidad. También encontramos eh, en el modo indicativo que se manifiesta en la descripción objetiva de paisajes, rituales, experiencias culturales. Yao presenta el mundo con detalle y neutralidad, dejando que el lector construya su propia interpretación. La observación se convierte en una forma de conocimiento estético. Así que Yao se centra en mostrar, no en juzgar. Describe los paisajes y rituales con un tono poético y sereno. Esta mirada invita a contemplar el mundo con atención y respeto, sin imponer significados. El lector participa activamente interpretando lo que ve. De esta manera, el conocimiento surge del acto de observar y percibir la belleza de lo real. También podemos ver en el conocimiento pragmático aparece en el viaje del narrador, quien busca su identidad y libertad interior a través de la experiencia. Cada encuentro y aprendizaje tiene un propósito práctico: comprender la vida y actuar con autenticidad. En el modo pragmático, transforma la experiencia en sabiduría útil. El narrador no solo observa, sino que aprende lo que vive. Los rituales y los recuerdos se convierten en lecciones de vida. Yao muestra que el conocimiento verdadero no es solo teórico, sino que también vivencial. Aprender a observar, a recordar y a reflexionar son actos que permiten alcanzar la libertad y el equilibrio interior. También como último punto tenemos el conocimiento reconstructivo. Este representa la reconstrucción de la memoria y la identidad. Yao une experiencias personales, tradiciones culturales y recuerdos para crear un nuevo sentido del yo. La obra propone la transformación del pasado en conocimiento espiritual. Así que el narrador emprende un viaje de sanación interior. Yo muestra cómo los recuerdos fragmentados pueden reorganizarse en una nueva visión del mundo. El acto de escribir y recordar se convierte en una forma de reconstrucción emocional y cultural. De este modo, el autor enseña que comprender el pasado es esencial para recuperar la libertad y el equilibrio espiritual. También tenemos el conocimiento sofisticado. Se manifiesta en el estilo literario y filosófico de Yao. Su narrativa combina poesía, introspección y simbolismo, permitiendo múltiples interpretaciones del texto. La forma literaria se convierte en una forma vía del conocimiento profundo. Así que podemos decir que el conocimiento sofisticado refleja la madurez artística de Yao Jian. La alternancia de voces, la fragmentación narrativa y la función entre la filosofía y la poesía crean una experiencia compleja. El lector percibe varios niveles de significado, lo cual son lo personal, lo histórico y lo espiritual. Esta sofisticación no es un adorno estético, sino una forma de revelar la profundidad del alma humana y la búsqueda constante de la libertad interior. Esto ha sido nuestra exposición de la montaña del alma de Yao Ziyang. Gracias por su atención.